No sobrepiensas porque eres débil o porque no tienes control. Sobrepiensas porque tu cerebro está haciendo exactamente lo que fue diseñado para hacer. El problema es que ese diseño era perfecto para sobrevivir en la selva y es un desastre para vivir en el mundo moderno. Hoy te explico qué pasa dentro de tu cabeza cuando no puedes parar de pensar, porque el ciclo no se detiene solo, y qué puedes hacer para interrumpirlo desde la raíz. Vamos a ver el mecanismo biológico detrás de sobrepensar, por qué las soluciones comunes no funcionan y cómo trabajar tu cerebro en lugar de luchar contra él. Comenzamos. Número 1. El sobrepensar no es un defecto, es un mecanismo. Durante cientos de miles de años el cerebro humano sobrevivió anticipado a amenazas. El que pensaba más en el peligro vivía más. Ese mecanismo sigue activo en ti hoy. El problema es que ya no distingue entre un depredador real en la selva y un mensaje sin responder de una conversación que salió mal o una decisión que tienes pendiente. Tu cerebro trata todo como la misma urgencia porque para él todo es una posible amenaza. No sobrepiensas porque quieres, sobrepiensas porque tu cerebro cree que tu vida depende de encontrar la respuesta. Y aquí tenemos que dejar de ponerle importancia a las redes sociales porque nos afectan en nuestro cerebro. Y bueno, hoy las amenazas pues las vemos en la televisión, pero realmente nuestro cerebro no procesa si son reales o no. Esto quiere decir que si estamos viendo el noticiero desde la mañana, esto nos dice que el noticiero pues nos muestra pues cosas trágicas, cosas como accidentes, cosas que pasan ahí afuera, y entonces pues nos empezamos a llenar de todo ese tipo de cosas en nuestra mente y eso pues no nos beneficia. Tenemos que aprender a apagar un poquito la televisión y abrir más nuestra mente hacia lo que podemos hacer con nuestra creatividad. Por eso es importante entender que hay que apagar un poquito ese botón que es el botón de la emergencia, que realmente no es emergencia. Entonces vamos haciendo esto todos los días. Número 2, ¿por qué el ciclo no para solo? Cada vez que repites un pensamiento, activas una ruta neuronal específica y entre más veces la activas, más gruesa y automática se vuelve esa ruta. Es exactamente igual que un camino en el bosque. Entre más lo usas, más fácil es transitarlo. O sea que se van haciendo como callos en tu cerebro y esos callos pues van haciéndose pues más evidentes en que pues podemos transitarlo. Tu cerebro no repite el pensamiento porque quiere torturarte, lo repite porque ya es el camino de menor resistencia, y mientras no construyas una ruta alternativa, el ciclo va a continuar solo sin que tú lo decidas. Y aquí pues esto tiene que ver mucho con la psicología de los hábitos. Un hábito que se desarrolla en, por ejemplo, 21 días, que dicen muchos expertos, ese hábito no es más que una repetición programada que tu cerebro ya está esperando realizar. Aquí lo que tenemos que entender es que el hábito o el transitar a través de ese camino se va haciendo con el tiempo, no es instantáneo, y por esa razón debemos de ser pacientes para no llegar a entender que es algo que no es parte de mí. Al contrario, tener esa ruta ya preestablecida nos va a facilitar el camino. Número 3, el papel de la amígdala y el cortisol. Cuando sobrepiensas, tu amígdala, que es el centro de alarma de tu cerebro, interpreta la incertidumbre como peligro real y ordena la liberación de cortisol. El cortisol es la hormona del estrés y su trabajo es prepararte para pelear o huir. Pero como la amenaza no es física sino mental, no hay acción que la descargue. Entonces el cortisol se acumula en tu cuerpo y empiezas a tener problemas de salud. Eso explica el cansancio extremo, la tensión en el cuerpo, la ansiedad sin causa aparente y la sensación constante de que algo malo está por pasar, aunque pues no sepas exactamente qué pasa. Número 4, ¿por qué buscar respuestas empeora el problema? Tu cerebro está diseñado para cerrar ciclos. La incertidumbre le genera la misma incomodidad que el hambre o el dolor físico. Entonces, busca respuestas de forma compulsiva, no porque haya una respuesta disponible, sino porque necesita aliviar esa incomodidad. El problema es que la mayoría de las cosas que sobrepiensas no tienen respuesta inmediata o no tienen respuesta en absoluto, y cada búsqueda que termina sin resultado no calma al cerebro, lo activa más. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo cada vez que intentas resolverlo con más pensamiento. Número 5, el costo energético de sobrepensar. El cerebro consume aproximadamente el 20% de toda la energía de tu cuerpo, aunque representa solo el 2% de tu peso. Y pensar, especialmente pensar en bucle, o sea, en ciclos, consume glucosa de forma acelerada. Por eso no tienes energía para entrenar, para tomar decisiones importantes, para ser productivo o para estar presente con las personas que más te importan. No es flojera, es que tu cerebro ya gastó todo el combustible disponible en ciclos que no resolvieron nada. Y aquí la idea no es que dejes de pensar en aquel problema o en aquella situación económica que tienes, más bien es
poner una pausa y hacer un poco de ejercicio, ir a yoga, tener meditaciones para que tu mente se empiece a calmar. Lo que estás haciendo ahorita puede tener repercusiones en el futuro. Lo que queremos es que tengas anticipación a que ese día no llegue. Por eso es importante que te sientes a reflexionar un momento en tu día y te pongas a pensar si esto que estoy haciendo realmente me está dando un beneficio. Número 6. La diferencia entre pensar y estar dándole vueltas. Pensar tiene dirección, parte de un problema, analiza opciones y llega a una conclusión o una acción. La rumiación no tiene dirección, repite el mismo pensamiento desde distintos ángulos, sin avanzar hacia ningún lado. La señal para distinguirlas pues es muy simple. Si después de pensar en algo tienes más claridad o un paso a seguir, estabas pensando. Si después de pensar en algo te sientes igual o peor y el pensamiento regresa en minutos, estabas dándole vueltas. Saber identificar esta diferencia en tiempo real es la habilidad más importante para salir de ese ciclo. Y aquí el sobrepensamiento nos lleva a que estemos entretenidos y no estemos accionando. Y ese es el mayor problema. Punto número 7. ¿Por qué la distracción no funciona como solución? Cuando te metes al teléfono, pones una serie o te distraes con cualquier cosa, lo que haces es pausar el pensamiento, no resolverlo. Tu cerebro lo registra como un ciclo abierto, una tarea pendiente, y en cuanto desaparece el estímulo externo, el pensamiento regresa exactamente desde donde lo dejaste. A veces con más fuerza porque ahora también carga con la culpa de haberte distraído. La distracción es un analgésico, no un tratamiento. Calma el síntoma temporalmente, pero no toca la causa. Y esto nos lleva al punto número 8. Cómo el cerebro aprende a no sobrepensar. La neuroplasticidad es la capacidad de tu cerebro de reorganizar sus rutas neuronales en función de lo que repites. Así como construiste el hábito de rumiar a través de años de repetición, puedes construir el hábito de soltar a través de la práctica consistente, pero no funciona con una voluntad sola. Es importante que entiendas que debes de poner de tu parte para que esto pueda darse. Necesitas un método que active rutas alternativas con suficiente frecuencia para que se vuelvan más automáticas que estar nada más dándole vueltas. El cerebro no abandona rutas viejas, construye rutas nuevas que con el tiempo se vuelven más fuertes que las anteriores. Punto número 9. La acción como interruptor neurológico. Existe un mecanismo concretamente en tu cerebro que interrumpe la rumiación de forma inmediata. El movimiento físico y la acción concreta activan el córtex prefrontal, que es la parte racional de tu cerebro, y al mismo tiempo reducen la actividad de la amígdala, que es la parte que genera el miedo y la alarma. No es metáfora ni autoayuda, es fisiología. Por eso después de salir a caminar, hacer ejercicio, simplemente hacer algo con las manos, la mente se calma. No porque hayas resuelto el problema, sino porque cambiaste el estado neurológico desde el que lo estabas procesando. El punto número 10, cómo rediseñar el hábito mental desde la biología. Tu cerebro cambia con dos cosas, repetición y contexto. Pequeñas intervenciones aplicadas de forma consistente en el momento correcto reorganizan las rutas neuronales que hoy te tienen atrapado. No necesitas años de terapia ni una transformación radical. Necesitas entender en qué momento exacto del ciclo puedes intervenir, qué acción concreta interrumpe ese momento, y repetirla suficientes veces para que se vuelva automática. Cuando llegas a ese punto, tu cerebro deja de necesitar el ciclo porque ya tiene una ruta más eficiente disponible. Ahora, ¿a qué vamos con esto? Necesitamos entender a nuestro cerebro para dejar de estar sobrepensando. La idea no es que te vuelvas un experto el primer día. La idea es que empieces a generar pequeños pasos de forma secuencial y así ir aprendiendo de ti mismo. Lo que quiero es que no tengas ese estrés de estar sobrepensando en que estás sobrepensando, que es algo que nos pasa a muchos. Cuando detectas que estás sobrepensando, pero ya estás sobrepensando en que estás sobrepensando, entonces ahí se vuelve algo también tóxico. Lo que yo recomiendo es que sueltes un poco ese estrés y te pongas a trabajar más en tus proyectos, salgas a hacer más ejercicio y tengas en cuenta que esto es un proceso que vas a ir desarrollando con el tiempo. Las rutas mentales pueden ser positivas, pueden ser negativas, depende de ti. Aparte de eso, pues lo que queremos es que tengas en cuenta que es un proceso que se acompaña de otras personas. No necesitas estar solo en esto, puedes estar viendo videos para darte ideas y sentir pues que no estás solo. A muchas personas nos pasa, incluyéndome. Tu cerebro pues no está roto, está haciendo lo que aprendió a hacer durante muchos años. La diferencia entre alguien que está sobrepensando toda su vida y alguien que deja de hacerlo no es la fuerza de voluntad, es entender el mecanismo. Cuando sabes por qué ocurre, dejas de pelear contra ti mismo y empiezas a trabajar con tu biología en vez de estar en contra de ella. Y eso, más que cualquier técnica, es lo que realmente cambia todo.